presentamos a Tamara Vinakur, especialista senior de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina. Anteriormente se desempeñó como consultora para la Organización de Estados Iberoamericanos, para el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO en Buenos Aires y en el Centro de Investigación para la Evaluación de Políticas Públicas Basadas en Evidencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Tamara tiene una maestría en Medición, Evaluación y Estadística Educativa de Teachers College, Columbia University, New York. Fue directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo del 2015 al 2019 y trabajó en distintas posiciones en el Ministerio de Educación Nacional y en el de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en esta función que muchos de los presentes hemos compartido su generosidad y profesionalismo descubriendo la importancia de la evaluación y el valor estadístico de sus resultados en el proceso educativo. Hoy, Tamara nos convoca a pensar juntos cómo evaluar el proyecto institucional para construir a la mejora de la escuela, la enseñanza y los aprendizajes. Un placer volver a compartir este momento con vos. Gracias, Narita. Muchas gracias. Bueno, me dicen que tengo que subir, así que muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme estar acá. Es lindísimo reencontrarme con un montón de gente querida con la que fuimos trabajando en diferentes momentos, en diferentes proyectos. Y lo que preparé un poquito para hoy tiene que ver con esto de pensar juntos. En qué medida algunas de las cuestiones que planteaba Boris aparecen en lo que es el proyecto institucional de la escuela y de qué manera ese proyecto nos puede proveer de insumos hacia un proceso de mejora continua. Les voy a pedir ahora que hagamos un juego, vamos a ver si sale, está ahí Leandro, ¿no? A ver si podemos arrancar usando el celular. Les voy a pedir que ingresen acá al Menti, hay un código para el que no pueda escanear el código QR, que es el 56860470, para tratar de compartir qué es la palabra que asocian con la idea de evaluar el proyecto institucional, para partir a ver de algo que conozcamos y de las representaciones que tenemos en relación con esto. Nos tomamos un minutito. ¿Pudieron? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren que repita el número por las dudas? Es 56860470. Vamos a ver si sale esto de incorporar Mentis así en vivo. Puede fallar, ¿no? No, el anterior. ¿Qué palabra asocian? Se ve que pusiste 2 veces. ¿Qué palabra asocian? Se ve que pusieron una flechita. ¿Les aparece otro? Bueno. ¿Salió? Bueno, si no, no pasa nada. Lo vamos compartiendo un poco entre todos. A ver, ¿cuáles son las palabras que fueron poniendo? ¿Qué ideas aparecieron? Palabras que les resuenen en la cabeza cuando hablamos de evaluación del proyecto institucional. Ideario. ¿Qué otra palabra? Palabras que les resuenen. Temor. Incomodidad. ¿Qué más? Fundamentación. ¿Cómo? Mejora, pensar. Proyección. ¿Otras ideas? Interpelación. Celebración. Diagramar, pensarse. Mejora. Ahí, ¡ay, qué genio! Te agradezco tanto. Ahí empiezan a aparecer algunas de las palabras que ustedes fueron poniendo, que tienen que ver con esto de introspectiva, de proyecto, de escucha, pero también de tensión y de ciertas dificultades inherentes al proceso de elaboración de un proyecto institucional.
Ahí vamos viendo un poco cuáles son las palabras y las ideas que ustedes tienen en la cabeza, cuáles son sus representaciones en relación con esto. A ver, no puedo avanzar, ¿eh? Ahí está. Entonces, algunas de estas cuestiones que ustedes mencionaron tienen que ver con el sentido original de para qué está un proyecto institucional y para qué serviría esa evaluación de un proyecto institucional. En gran medida, algunas de las cuestiones que ustedes mencionaron vinculadas con la mejora es mejora de la enseñanza, mejora de los aprendizajes. Algo que mencionaba también Boris, esta posibilidad de que a través de una visión compartida, de un propósito compartido, podamos generar algún tipo de involucramiento y de participación colectiva en relación a la acción, a la tarea esencial de la escuela. Y a la vez, la posibilidad de poner en valor aquello que no sale bien y una posibilidad también de poder identificar aquellas cuestiones sobre las cuales es necesario seguir trabajando. Identificar los logros, esto que él mencionaba también, que tiene que ver con poner en valor lo que estamos pudiendo hacer, que muchas veces nos ocurre de priorizar el vaso medio vacío y no darnos ese tiempo de reconocer y de poner en perspectiva el esfuerzo que hay por detrás de cada una de estas cuestiones que estamos pudiendo lograr. En términos generales, cuando hablamos de evaluación institucional, hay tres componentes centrales. Hay un relevamiento sistemático de información, hay un juicio valorativo que hacemos, ¿sí? No es que juntamos un montón de información para tenerla servida en bandeja en la mesita de luz, hay algo que decimos en relación con esa información y hay algo que hacemos a partir de esa valoración de toda esa información que tenemos relevada y sistematizada, ¿sí? Una evaluación que se pueda plasmar o no en un informe, o que se pueda comunicar o no a distintas audiencias, pero que no contribuye a revisar la práctica y a poner en juego algo, no tiene mucho sentido. Es un esfuerzo enorme de recursos, de plata, de tiempo, que sirve en la medida en que hagamos algo, en que usemos esos insumos. La evaluación institucional parte a partir de un recorte de la realidad. Hay un proyecto institucional que no es todo lo que pasa en la escuela, sino que es algunos aspectos centrales que problematizamos y que plasmamos en un proyecto que se constituye como una hoja de ruta de aquello que queremos cambiar y mejorar. En función del análisis que hacemos de algunas dimensiones de ese proyecto, es que vamos a poder tener más claridad sobre si lo estamos haciendo bien, si estamos logrando aquello que nos proponemos. ¿Cómo hacemos para saber si lo estamos logrando o no? ¿Qué es lo que miramos para poder tener pistas acerca de cuánto nos vamos acercando a estos objetivos o propósitos que nos formulamos inicialmente en el proyecto? Y fundamentalmente, ¿qué hacemos para mejorar? ¿Cómo hacemos? Cualquiera que tenga en claro, digamos, los preceptos de evaluación formativa, tiene que ver con estas grandes preguntas. O sea, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo hacemos para saldar esa distancia? Con la evaluación institucional pasa lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál es la situación en la que estamos respecto de aquellas metas o objetivos que nos propusimos en el proyecto institucional? ¿Cómo hacemos para saberlo? ¿Y cómo hacemos para atravesar ese camino entre dónde estamos y a dónde queremos ir? ¿Sí? No podemos evaluar aquello que no conocemos. Entonces, como con cualquier evaluación, la primer primer paso es conocer cuál es el proyecto institucional, qué era lo que queríamos hacer. ¿Qué es lo que decía Boris? ¿Todos lo conocemos? ¿En qué medida ese proyecto institucional refleja aquello que es prioritario, aquello que es esencial para la escuela? ¿En qué medida no estamos haciendo un proyecto que remita a algo tangencial, no demasiado relevante? ¿Tiene sentido invertir tanto esfuerzo para aquello que no es tan sustantivo? Y la verdad que quizás no tanto. Entonces, hay una primer parte que tiene que ver con revisar ese proyecto y ponerlo en contexto y poder entender en qué medida ese proyecto contribuye a dar respuestas a algunos de los desafíos
que la escuela presenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en ese proyecto institucional? ¿En qué medida ese proyecto institucional, que piensen en los proyectos institucionales de sus escuelas o de las escuelas que conozcan, en qué medida esto que yo les estoy contando tiene que ver con la realidad de lo que ocurre en la formulación de los proyectos institucionales? ¿Cuán delirante es esto que yo les estoy contando? Y ahí lo que les propongo es un protocolo que se llama Think, Pair, Share. ¿Qué quiere decir? Lo pienso, lo comparto, pienso, lo comparto y lo comparto en sentido más amplio. Lo charlo con un compañero y lo comparto en sentido más amplio. Entonces lo que les voy a proponer es que piensen primero individualmente a partir de alguna de estas preguntas disparadoras que pueden tener que ver con cómo es el proceso de diseño de los proyectos de mejora institucional en sus establecimientos, si toman algún tipo de información diagnóstica o algún tipo de información como punto de partida, quiénes participan en el diseño de ese proyecto institucional, cómo se comunica, a quiénes, algo que tenga que ver con cómo es ese proceso de formulación del proyecto institucional. Primero lo piensan 2 minutitos individualmente, lo comparten, lo charlan con algún colega que tengan al lado y después lo compartimos 1 minutito entre todos, ¿sí? Hola, buenos días. El proyecto institucional creo que es el nudo gordiano de la institución y realmente en la medida de que es posible involucrar a todos los participantes, no solamente el equipo docente, los estudiantes, sino también las familias, de alguna manera nos va dando pautas para esa mejora que primero proponemos, ¿no? Objetivos que nos proponemos. Primero chiquititos y después vamos adelantando. El gran problema o la gran tensión son los espacios, los tiempos en los que yo puedo convocar a todos esos participantes que debieran formar parte para poder pensar, evaluar y demás. Okay. En mi institución, en el tiempo que lo hemos hecho, hemos elegido espacios de EMI, por ejemplo, espacios de fines de año, principios de año, y vamos trabajando durante el año pequeños pedacitos donde convocamos para poder pensar sobre lo que se propone. Y cada año vamos tomándolo y mejorando lo que se propuso en la medida de lo posible. Esa es la experiencia y fue muy rica. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, buenos días, Tamara. Buenos días. Tengo esta voz gracias a Nora Perlé. En fin, y el aire acondicionado. Acá lo que también estábamos señalando en relación a tu gran pregunta, ¿no? De cómo formulás. Últimamente yo pertenezco a una escuela técnica. Nosotros trabajamos muchísimo en procesos de innovación, pero últimamente hay un proceso externo y endógeno que es conseguir los materiales y el costo de los materiales. Entonces muchas veces los procesos de diseños y formulación de proyectos están hackeados por una variable exógena a la institución. Entonces, uno tiene que armar, yo ahora ya estoy rediseñando todo 2024 teniendo en cuenta escenarios a futuros diversos. Y esto se traduce en las planificaciones didácticas, no es lo mismo saber que las placas o las interfaces o componentes de química que cotizan en dólares, que tengo que salir a ver las ciras de este momento para pensar en marzo de 2024, para decirle a la gente de los laboratorios de química para formar a técnicos químicos, bueno, se van a poder hacer estas prácticas y estas prácticas en función de los procesos de innovación que vos me vas pidiendo. Exacto. Entonces, a veces es un balance. Los procesos de innovación últimamente pareciera que dependían o tenían en cuenta no solamente las formulaciones en términos de los cambios que se producen a nivel epistémico en el campo de las ciencias, por ejemplo, hidrógeno, o sea, abordar problemáticas sobre hidrógeno y avanzar, hacer experiencias en relación a ese campo. No quiero ser estoy tratando de no ser experta ahí para compartir este espacio con los demás colegas, pero a veces los procesos como directivo de diseño
bajar esta cuestión a los equipos es como al mismo tiempo bastante frustrante. Decir, bueno, tenés tantos escenarios y vamos por todos. No es que tenés que elegir uno, vamos a pensar que todos son posibles. Y esto hace que la gimnasia institucional sea bastante interesante, pero en marzo 2024 te cuento. O sea, es parte del desafío que mencionaba Boris de cómo hacemos para allanar el camino, ¿no? Y cómo Claro, hacemos para hacer ese interjuego con el contexto en términos de las condiciones de posibilidad Claro. de lo que queremos hacer y lo que se A mí puede. en este sentido me parece que la claridad en la relación institucional, la claridad, ser claro, es como fundamental, como poner todas las cartas en la mesa y decir, bueno, muy bien, acá hay un equipamiento, acá hay una idea, acá hay un proyecto, veamos los múltiples caminos para poder llegar en donde todos podamos, digamos, trabajar en relación a los objetivos que nos hemos propuesto. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Ahí, a ver, así te escuchan. Hola, buenas tardes, Hola. buenos días aún. Me parece que todavía falta un camino que es entender que no es un papel para entregarle a alguien y que es necesaria la apropiación, porque tiene que ver con el proyecto institucional. Entonces hay que tomar las evaluaciones, hay que ir evaluando como en forma permanente, monitoreando, para que ese proyecto, que es la foto de la institución, sea la de todos, es la foto de todos, es como en esa bolsa estamos todos. ¿Alguien más? Ahí un poco lo que ustedes traían tenía que ver con la necesidad de que esto sea un proyecto compartido, de que sea un proyecto viable, de que sea un proyecto que represente una posibilidad o un camino hacia la mejora. Y estas no son cosas menores. Porque por lo general los proyectos suelen centrarse en algún aspecto de la escuela. No estamos hablando de una evaluación de toda la escuela, sino la posibilidad de hacer la evaluación del proyecto que la escuela define a partir de un recorte de la realidad. Entonces, la escuela puede querer hacer un proyecto que esté centrado en cuestiones vinculadas con lo curricular o cuestiones vinculadas con los aprendizajes o con aspectos de desarrollo físico y social o con cómo hacer que la comunidad participe más activamente o se fortalezca esta alianza entre la escuela y la familia. Digo, es un aspecto, no es toda la escuela, es un aspecto, aquella cuestión que a la escuela le haga apretar el zapato, o sea, que le genere preocupación y sobre la cual quiere intervenir. Hay problemas, hay dificultades, algunas mencionadas por ustedes y otras que se desprenden de la literatura desde hace un montón de tiempo, digamos, que se viene analizando este tema, que tiene que ver con la dinámica de la escuela. Estamos a las corridas, digo, yo no estoy ahora trabajando en la escuela, pero en general hay una situación de coyuntura que muchas veces nos pasa por arriba y que es muy complicado hacerse el tiempo y el espacio para poder pensar en términos de una visión estratégica o de un mediano largo plazo, porque tenés urgencias, porque tenés un día a día que te pasa por arriba. Entonces, hay una dinámica propia que complejiza la posibilidad de hacerse un tiempo para poder pensarse, ¿no? Para poder dar la posibilidad de que la escuela se piense a sí misma. Hay una sobrecarga de trabajo administrativo que también recae sobre las mismas personas. No hay tanto hábito de trabajar sobre los datos. A veces cuando viene mucho numerito y mejor que lo lea otro, ¿no? Mejor que lo interprete otro porque no sé bien qué está queriendo decir o no estoy tan familiarizada o esto que me están poniendo en realidad muchas veces nos pasa habitualmente. Y esto que mencionaba la colega de que hay poco tiempo disponible para trabajar juntos reflexionando sobre esa información que llega. A veces como numeritos descolgados, a veces como un informe, pero que llega, en el mejor de los casos cuando llega, y que tal vez no tenemos tiempo para interpretar de manera colectiva. Y la última tiene que ver con ciertas dificultades de articulación entre los distintos niveles de gestión. A veces la información que proviene de los ministerios nacionales o subnacionales no nos dice mucho acerca de lo que pasa en la escuela. A veces las visitas de la supervisión tampoco nos ayudan a pensar tanto sobre aquellas cuestiones que
nos preocupan. Y esto también son cuestiones a tener en cuenta porque tiene que ver con los espacios de apoyo y con cómo circula la información entre los distintos niveles de gestión. Cuando pensamos en una evaluación de proyectos institucionales, hay un montón de formatos que podría asumir. Uno podría decir, bueno, a ver, como decíamos anteriormente, uno podría elegir distintos objetos de evaluación, ¿sí?, que tiene que ver con el proyecto. Pero uno podría tomar, por ejemplo, los aprendizajes de los estudiantes y tomar una evaluación, o sea, reconocer, identificar una evaluación que tenga que ver con los aprendizajes con un propósito de rendición de cuentas, o con un propósito de mejora escolar, o con un propósito de acreditación. O sea, dependiendo del para qué sea esa evaluación, es que yo voy a poner en juego distinto tipo de instrumentos y distinto tipo de actores y distinto tipo de interpretaciones que voy a hacer a partir de los resultados. Entonces, hay una pregunta central que nos hacemos antes de arrancar con cualquier evaluación, que es, ¿para qué estoy evaluando? ¿Cuál es el sentido de esta evaluación? La segunda pregunta central es, ¿quién evalúa? ¿Evalúa la escuela? Hay una oficina, como pasa en Reino Unido, que tenés una oficina independiente de inspectores, que es una instancia de evaluación externa, complementaria de una autoevaluación. Bueno, esto también cambia un poco la perspectiva. Y finalmente, esto que mencionábamos también, que es quién participa de ese espacio de evaluación. ¿Es solamente el director o el equipo directivo? ¿Es el supervisor? ¿Es la comunidad en sentido amplia? ¿Es solamente equipo directivo y docente? Todas estas definiciones previas afectan el modo en que pensamos y diseñamos esa propuesta de evaluación. Entonces tenemos un para qué, tenemos un qué, que es el objeto que mencionábamos antes. ¿Qué aspecto del proyecto? Vamos a evaluar el proyecto institucional. Bueno, pero que remite a qué dimensión o qué aspecto específico de lo que pasa en la escuela. ¿Quién evalúa y quién participa de esa evaluación? En términos generales, y esto se trabaja mucho en evaluación de proyectos en términos generales, hay distintas preguntas que nos podemos hacer respecto de aquello que queremos evaluar. Uno podría preguntarse por la relevancia, que es esto que yo mencionaba antes. ¿Este proyecto institucional tiene que ver con aquella cuestión sustantiva, central, algún problema importante que tenga la escuela, o es una cuestión más de costado? ¿En qué medida es relevante esto? ¿En qué medida esto dialoga con otras preocupaciones que pueden estar presentándose a nivel municipal o a nivel provincial? ¿En qué medida se están cumpliendo aquellos objetivos que nos propusimos que queríamos cumplir en ese proyecto? Esa es la pregunta por la efectividad. ¿En qué medida estamos pudiendo lograrlo de un modo que nos alcancen los fondos y los recursos económicos? Que es un poco lo que planteaba la compañera antes. Esto también es una pregunta importante para tener en cuenta porque hace la viabilidad del proyecto y a la posibilidad de continuidad. ¿En qué medida este proyecto contribuye a una población un poco más amplia? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto de ese proyecto? ¿Y en qué medida ese proyecto puede sostenerse en el tiempo? Estas son algunas de las preguntas que yo podría estar haciéndome en relación con el proyecto. En función de todas estas definiciones es que armamos la propuesta de evaluación. Y ahí ya los perdí y me dicen, bueno, pero esto es un delirio, esto no es viable, yo no tengo tiempo, ya dijimos que la coyuntura me pasa por arriba, yo no tengo tiempo ni espacio, tengo un equipo limitado, yo no sé esto de los numeritos como estás pidiendo. Todo esto ocurre. Todas estas son barreras o condicionamientos entendibles y hay gente que lo viene estudiando hace un montón de tiempo. Esto que comentaba también Boris, esto de no hace falta inventar la pólvora. Hay gente que ya lo viene haciendo y le sale bien, veamos de qué se trata. Y esto seguramente Jorge Facé se va a acordar porque hicimos el curso, ¿te acordás? De 1500 años con Gustavo Yaye juntos, que tiene que ver con un desarrollo que había hecho la Universidad de Harvard, que se llama DataWise, que lo hicieron hace, creo que era 2006, que después en Chile también lo tomaron como uso sabio de datos, que básicamente lo que ellos dicen es, esto es posible. Es posible pedirle a 2 o 3 colegas
que lideren una comunidad de datos en la escuela y que vayan haciendo el seguimiento del proyecto institucional. Bueno, pero ¿cómo hacen? Bueno, hay una serie de etapas. Hay una primera parte que tiene que ver con etapa de preparación. Hay una segunda parte que tiene que ver con etapa de indagación y una tercera que tiene que ver con la acción. La acción del proyecto institucional, no, la acción de la revisión, de qué hacemos con los resultados de esa evaluación. Porque estamos pensando en un proceso de mejora, en donde hay un proyecto que está implementándose, que se está evaluando y que en función de esa evaluación podemos enriquecerlo y seguir mejorando. No es un proceso lineal, es un ciclo de mejora. Vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones para que vean que no es tan delirante. Entonces, primera etapa tiene que ver con armamos un equipo. ¿Sí? Hay algunas personas, no toda la escuela todo el tiempo, 2, 3 personas que cada tanto van juntando la información y cada tanto nos cuentan en una reunión de equipo cuál es el grado de avance de los objetivos o metas que nos propusimos colectivamente a partir de la formulación del proyecto institucional. La segunda cuestión tiene que ver con desarrollar conceptos en evaluación. Bueno, esto es lo que se estaba diciendo antes, ¿no? Que hace falta constituir un equipo, que todas las personas son importantes, todas las voces son importantes, y que esto tiene que ver con algo que mencionaban antes, de que es un proyecto compartido, no es un proyecto que hace el equipo directivo para presentar a la supervisión y ya, sino que de a poquito hay que poder ir viendo que la excusa de presentación de un proyecto institucional tiene que servirnos como una hoja de ruta para poder pensar en la mejora institucional de la escuela en función de aquellas problemáticas que realmente nos preocupen. Entonces, conceptos centrales de la evaluación. Y esto de vuelta, lo que dicen varios es, no tenemos por qué saber de evaluación. Nadie nos explicó, o venía al final en la formación docente, siempre la última unidad de evaluación. En el programa también, estoy al final. Así que bueno, de algún modo hay una primera cuestión que tiene que ver con blanqueemos entre todos de qué hablamos cuando hablamos de evaluación. Esto de alfabetización en datos o alfabetización en evaluación, ¿qué quiere decir? Es un poquito lo que yo le estaba diciendo recién. Cuando pensamos en evaluación tenemos que hacer un recorte de la realidad. No evaluamos toda la escuela, evaluamos un pedacito, el proyecto institucional. Tenemos que tomar algunas definiciones que tienen que ver con para qué estamos evaluando, quién está evaluando, ¿sí? Quiénes son los que están involucrados. Estas son como algunas definiciones básicas que nos van a estar afectando la manera en la que nos aproximamos a ese proceso de evaluación. Y reconocer, como yo decía inicialmente, que toda evaluación supone 3 patas. Relevamiento sistemático de información, un juicio valorativo, digo algo a partir de toda esa información que yo relevo y hago algo con esa información. No la tengo en la mesita de luz para mirar qué hermoso el informe que hicimos. Se supone que es un insumo para la acción. Dentro del proceso de DataWise que yo mencionaba, hay un componente que tiene que ver con la visión general sobre los resultados, que es parecido también a lo que decía Boris. Estamos todos acordando sobre hacia dónde tenemos que ir, y esto hace también a la mística o a la dimensión emocional. O sea, tiene que ver con, tenemos que poder estar todos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Que este proyecto es realmente una hoja de ruta que nos orienta hacia dónde queremos que la institución avance y mejore. Y hay distintas maneras de hacerlo. Hay un esquema que a mí me parece que ayuda mucho, que es esto de árbol de problema. No sé si lo conocen, se los explico rapidito. Básicamente tiene que ver con cuáles son los efectos. ¿Qué es lo que estoy viendo que molesta? Que los chicos, muchos no terminan el secundario, que el nivel de desempeño es bastante bajito o menor del que yo quisiera. Esos son los efectos. Ahí yo tengo que empezar a decir, bueno, entonces, ¿cómo defino el problema? Busco información a ver si esto que yo veo como efecto es realmente así. Hablo con algunos colegas, hablo con papás, chequeo a ver si esto, cómo defino, cómo problematizo eso que yo veía como emergente, como efecto. Y en función de eso trato de pensar en cuáles pueden ser las posibles causas. Se supone que el proyecto institucional debiera estar trabajando sobre algunas de estas cuestiones que vemos que son complicadas de abordar y sobre las cuales es necesario poder entender mejor qué es lo que está pasando.
Entonces, una vez que yo tengo identificado el problema, yo tengo que poder pensar en los recursos, en las actividades, en los resultados a corto plazo, ¿sí? En distintas cuestiones que hacen al proyecto institucional. Si la evaluación es sobre el proyecto institucional, yo lo primero que voy a hacer es chequear si tengo toda esta información bien formulada, porque no voy a poder evaluar algo que no tengo claridad sobre de qué se trata. Entonces yo voy a mirar el proyecto institucional y voy a ver, ok, ¿tengo toda esta información bien clara en la formulación? Bueno, imaginemos que lo tengo. ¿Cuáles son las preguntas centrales que yo me quisiera hacer? Yo quisiera saber sobre qué factores son los que influyen más en la capacidad para hacer el trabajo, para ponerlo en marcha, si tengo o no tengo los recursos necesarios. Voy a querer mirar en qué medida se logró o no se logró aquello que nos propusimos. Todas estas pueden ser preguntas válidas de evaluación. Entonces yo tengo que tener claridad sobre el objeto, que es el proyecto institucional, y tengo que tener claridad sobre qué preguntas voy a intentar responder. Que estas pueden ser algunas de ellas. Dependiendo de cuáles son las preguntas, yo voy a estar haciendo una evaluación más de procesos o más de resultados. ¿Sí? Esto que parece un delirio es un ordenador gráfico. Solamente para que sepan que existe. La manera en la que muchos que nos dedicamos a evaluación intentamos plasmar lo que está en un proyecto es tratando de ver cómo se vinculan los recursos con las distintas actividades, con los resultados, porque asumimos que hay relación. Yo no puedo hacer la actividad si no tengo ciertos recursos, se supone que yo voy a querer lograr ciertas cuestiones a corto plazo, ciertas cuestiones a mediano plazo, ciertas cuestiones a largo plazo. Es una manera de ordenar la información que está dentro del proyecto, ¿sí? Es solamente un organizador gráfico para chequear que toda la información que yo necesito que esté, está presente, ¿sí? Entonces, ya hicimos la preparación. Si está bien formulado el proyecto institucional, va a ser muchísimo más fácil. Si no, voy a tener que tratar de reconstruir las definiciones que me falten. Entonces, etapa de preparación, más o menos estamos. Después viene la etapa 2, que es la de indagación. Tengo que salir a buscar información para responder a esas preguntas que yo prioricé, ¿sí? Entonces, ¿tengo en claro qué quiero saber? ¿Qué evidencia voy a necesitar recopilar? Acuérdense, la evaluación supone un relevamiento sistemático de información. ¿Tengo idea qué información salir a buscar? ¿Y qué voy a hacer con esa información una vez que la tenga? ¿Cómo la voy a analizar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, estas son las preguntas centrales de la etapa de indagación. Para lo cual, yo necesito tener todas las cosas que yo voy a querer mirar, todos los aspectos que yo voy a querer evaluar, ciertos indicadores, que es qué voy a mirar para ver si está o no está presente aquello que yo quiero evaluar, y de dónde voy a sacar la información, ¿sí? Que es lo que se llama instrumentos y fuentes. Ahora les pido a ver si nos sale. Vamos a probar porque si no es un plomo que hable yo todo el tiempo. Fíjense a ver si nos sale. Es el mismo Menti con el mismo código. Ahora hay una pregunta que tiene que ver con qué fuente de información utilizarían para ver si hubo mejora o no en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué fuente de información usarían? Usarían, por ejemplo, mirarían si los egresados siguen estudiando, harían una encuesta a familias, observarían resultados en las evaluaciones estandarizadas a lo largo del tiempo, identificarían si hubo alumnos que hayan abandonado la escuela. Ok, vemos que les gustaron más las evaluaciones estandarizadas. Están ahí picando en punta con seguimiento de egresados. Ven que para una pregunta uno puede usar más de un indicador. Y no está mal. Idealmente habría que ver cómo dialogan entre sí las distintas fuentes.
Pero no hay una única respuesta correcta, ¿sí? Tiene que ver con aquello que para cada uno tenga más que ver con las preocupaciones. Digamos, si ustedes ya saben que en tu escuela todos terminan, y entonces no te interesa tanto saber si varía o no la tasa de graduación, ¿sí? Entonces también tiene que ver con el contexto, ¿sí?, de cada institución. Auxilio, no puedo pasar. Ahí está, gracias. Ah, ¿ya está hecha también? Bueno, esta era otra que tenía que ver con cuál fuente de información utilizarían para evaluar el grado de compromiso de los docentes. Entonces acá había distintas opciones. Uno podía hacer una encuesta a docentes, podía hacer observaciones de clases, evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes, podía mirar la evolución de la matrícula en la escuela, ¿sí? De vuelta, cada una de estas opciones uno podría argumentar me gusta más por esto, me gusta menos por esto otro, pero son todas fuentes de información que en algunos casos no es necesario diseñar instrumentos nuevos, sino usar la información que ya está en la escuela. Entonces, repaso un poquito. Juntar información a lo pavote en sí mismo no es evaluación. Evaluación es un relevamiento sistemático, un juicio valorativo y una toma de decisiones. 3 componentes centrales. Si es juicio valorativo y no hay toma de decisiones, no alcanza. Y hay un montón de información que está disponible. Acá, solamente para mencionar, hay información que se llama datos primarios, que es información que uno va a buscar por sí mismo, y hay algo que se llama datos secundarios, que es información que está, registros administrativos, datos de matrícula, antigüedad docente en la escuela, antigüedad docente en el cargo. Hay un montón de información que ustedes tienen y que por ahí no se usa tanto o no se percibe que puede ser un insumo muy valioso para la evaluación del proyecto institucional. Algunos ejemplos concretos de si tengo que salir a buscar información, ¿cómo hago? Puede tener que ver con desde dinámicas de espacios de participación para familias, en donde, por ejemplo, se les puede preguntar qué futuro quisieras para tu hijo, qué habilidades, valores y actitudes debería demostrar tu hijo en su día y a futuro. Estos son ejemplos de instrumentos que se usan para evaluación de proyectos institucionales en escuelas, ¿sí? Se pueden hacer encuestas, se pueden hacer grupos focales con estudiantes o con docentes. Hay un montón de cosas que se podrían hacer. Pero lo central es que ustedes tengan claridad sobre qué respuestas, o sea, qué preguntas tienen o quisieran responder y cuál es la información que ya tienen, para no invertir recursos y tiempo adicional en producir relevamientos de información o instancias de relevamientos de información adicionales. Otros ejemplos, se podrían hacer cuestionarios, se podrían hacer una autoevaluación para estudiantes. Hay un montón de cosas que se podrían hacer en caso de que ustedes consideren que con la información que tienen no alcanza y que necesitan salir a buscar información nueva. Entonces, tengo un montón de información. Dato primario, dato secundario. Tengo claridad sobre cuáles son las preguntas que yo quiero responder. Perfecto. ¿Y ahora? Tenía la planificación del plan de mejora, tenía el proyecto institucional, estaba en marcha el proyecto institucional, hicimos la evaluación y como ven es un ciclo. No es que se termina, fin de año, acá está el informe, es divino, ya está. Lamentablemente esto continúa. Porque seguramente la evaluación ponga en evidencia que hay nuevos desafíos o nuevas preocupaciones que seguramente motiven el diseño del próximo proyecto institucional. Y entonces, inevitablemente, y por suerte, es un ciclo de mejora continua. Toda la información, todas las definiciones que nosotros hicimos, esto es lo que los evaluadores llamamos como matriz de evaluación. Lo que hicimos fue tener claridad sobre los distintos aspectos que nosotros queríamos evaluar, teníamos distintos indicadores, que era lo que íbamos a mirar para tratar de dar respuesta a cada uno de esos aspectos o dimensiones, y de dónde vamos a sacar la información o con qué instrumento, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que quedar súper claro para que si eventualmente después yo voy a querer volver a hacer un relevamiento similar o ir mirando a lo largo del tiempo cómo va variando, usar la misma fuente de información. Y estas son
cuestiones que no siempre se comunican y que está buenísimo poder documentar para facilitarle también la transferencia a quien sea que tome la posta o que quiera continuar con esta tarea. Esto es lo mismo que ya dije. Entonces, tal como decíamos antes, una vez que tenemos toda la información, podemos volver a chequear si estaba bien, en qué medida lo que estuvimos mirando y analizando como problemática nos permite decir algo respecto de los efectos, qué podemos decir acerca de los recursos, de la temporalidad en la que se implementaron las acciones que estaban previstas, de los resultados obtenidos. En general hay algo que se llama efectos no deseados. Digamos, la vida te sorprende, digamos, con un montón de cuestiones que no es posible anticipar. Y entonces es importante tener la cabeza un poco más abierta para poder darle espacio a la realidad para que te muestre otras cuestiones que no estaban dentro de la matriz de evaluación, ¿no? Entonces, esto también es importante tener presente en términos de la flexibilidad con la que tenemos que aproximarnos a la realidad. Entonces, tenemos la información, hicimos la valoración, ¿sí? Tenemos los resultados, podemos decir un montón de cosas sobre las distintas preguntas que nos hicimos. Y ahora viene el momento de comunicar resultados a las distintas audiencias que privilegiemos y en el momento de ajustar el plan de mejora institucional en el caso de ser necesario y de hacer. Y estas son 3 cuestiones centrales que hacen a la evaluación. ¿Cómo comunicamos los resultados? No sé dónde está Lili, pero si necesitas que me apure, me avisas. ¿Cómo comunicamos resultados? Primero tenemos que tener en claro a quién se lo queremos comunicar. A los alumnos, a las familias. ¿Son audiencias privilegiadas de la comunicación del proyecto institucional? Es una decisión institucional. ¿Cómo presentamos los resultados a partir de un diagnóstico? ¿Cómo explicamos por qué el proyecto institucional se centró en determinado aspecto y no en otro? Bueno, de algún modo tenemos que poder justificar la relevancia y la pertinencia de aquel problema que priorizamos como eje en el proyecto institucional. Bueno, está bueno poder fundamentarlo a partir de un diagnóstico. Trabajamos sobre abandono porque vimos que estamos perdiendo un montón de estudiantes. Bueno, priorizamos matemática porque de manera sistemática vemos que hay problemas en los niveles de logro de las evaluaciones estandarizadas o porque las universidades donde van mayoritariamente nos advierten que el nivel con el que están llegando los chicos no es similar al que ellos necesitarían o que les simplificaría para un ingreso al nivel superior. Ejemplos pavotes. Tenemos que seleccionar los resultados más relevantes, no todo, priorizamos. Tenemos que pensar que esa comunicación de resultados es una instancia de feedback formativo. Tenemos que pensarlo como esto que yo mencionaba al inicio. Estas eran nuestras metas. Acá estamos ahora. Esto es lo que vamos a hacer para poder acercarnos al logro de los objetivos que teníamos previstos inicialmente. Esta es una foto inicial de cómo estamos ahora y estas son las acciones que institucionalmente estamos contemplando para poder acercarnos a esa meta compartida, a ese horizonte definido institucionalmente. Hay que buscar algún espacio para poder pensar entre todos. Yo sé de la complejidad que tiene, sé que domingo no es una opción viable en el caso de Argentina, pero alguna vuelta hay que buscar porque es una instancia de trabajo colaborativo y compartido. Y es muy complicado poder sostener esa visión y ese horizonte común si no tenemos posibilidad de pensar juntos sobre en qué medida nos vamos acercando más o menos a aquello que nos proponíamos. Entonces, en el proceso 2, digamos, que es el de ajuste del plan institucional, es importante blanquear este camino. Decir, bueno, a ver, nosotros teníamos este proyecto. En función de los resultados de la evaluación que nos dicen que estamos mucho más lejos o mucho más cerca de lo previsto, esto es lo que vamos a estar haciendo. Ese es el ajuste del plan institucional.
en el año que viene, en la próxima instancia, en el próximo proyecto institucional. Esto es lo que vamos a estar haciendo porque sigue siendo el mismo problema el que está motivando la intervención. Entonces, esto también es importante que sea comunicado a las distintas audiencias y que lo tengamos previsto como ruta hacia la mejora. Y tener presente que la evaluación no es un momento que se hace, no es una foto única que se hace. Esto que decía la gente de DataWise, de poder tener 2 o 3 personas dentro del equipo institucional, digamos, dentro de la escuela, que con cierta periodicidad puedan estar contándonos cómo venimos, tiene que ver con poder sacar varias fotos, que nos vayan contando cómo estamos y qué ajustes tenemos que ir haciendo a aquello que nos propusimos inicialmente. O sea, esto ustedes lo hacen. O sea, ustedes saben cuando diseñan un proyecto institucional que no es una cosa estática, sino que hay que ir ajustándola en función de las realidades del contexto, de las posibilidades de lo que va pasando alrededor y de los emergentes que van apareciendo institucionalmente. Bueno, y esto tiene que ver con eso, con poder entender que una mejora continua supone ir sacando distintas fotos e ir habilitando espacios donde si van a ser 2 o 3 colegas que van a estar contándonos cómo venimos, que tengan el espacio y el valor asignado a esa información que nos puedan compartir para poder fundamentar mejor esos cambios de timón en base a cierta evidencia. Y que no sea solamente algo intuitivo, sino que pueda estar sustentado a partir de información. Por último, y ya termino, ultimísimo. ¿Qué oportunidades consideran que representaría la evaluación del proyecto institucional? ¿Alguna palabra, algo que se les ocurra? Y ya con eso lo dejamos como cierre. ¿Realidad? Bueno. Si les aparece, vayan escribiendo y si no, me van contando. Crecimiento, mejora. Me van apareciendo algunas. Los que están sin teléfono pueden contarlo también. Mejora. Bueno. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.